Un agricultor advirtió que algunos de los árboles frutales del campo no producían fruto o producían muy poco fruto. Y él estaba muy preocupado porque eran árboles frutales. Cuando llamó a un ingeniero agrónomo para que estudiara cuáles eran los motivos por el cual sus árboles frutales daban muy poco fruto o no daban directamente, este profesional les dijo que eran varios los motivos. Le dijo que puede ser falta de nutrición del suelo, tierra muy seca por falta de riego, poca circulación de la savia y otras causas. Cuando el agricultor siguió las recomendaciones que le dio el ingeniero agrónomo, muy sorprendido y satisfecho vio que sus árboles frutales comenzaron a dar abundante fruto. Algo parecido ocurre con el cristiano que no tiene o tiene muy poco fruto del Espíritu Santo. A veces a un cristiano le falta nutrición espiritual por medio de la palabra de Dios o la nutrición en la comunión íntima y diaria con el Padre por medio de la oración, tal vez poca circulación de savia espiritual circulando en su vida interna, que es el Espíritu Santo, y muchos otros descuidos del cristiano que sin querer no toma en cuenta. Entonces tal vez sea un buen cristiano, pero tal vez no da fruto. O tal vez el Espíritu Santo no da fruto en él. No da fruto en él. Y tal vez se está volviendo o ya se volvió un cristiano estéril. Es uno que no da fruto. Una mujer estéril es una mujer que no tiene hijos. Y un árbol estéril es que no da fruto. Sin embargo, todo cristiano que busca la llenura del Espíritu Santo se empieza a llenar de fruto del Espíritu. El Espíritu Santo es el que produce el fruto en un cristiano cuando está lleno del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es una de las evidencias de la llenura del Espíritu Santo. A veces nos quedamos muy cortos y muy limitados hablando de la evidencia inicial, que es el hablar en otras lenguas. Eso es solamente la evidencia inicial, pero que después queda eso. Yo anoche explicaba y siempre lo explico. Una cosa es hablar en lenguas como evidencia inicial de haber sido bautizado en Espíritu Santo. Y eso cada vez que si uno cultúa, si uno busca y permanece en intimidad con el Señor, ese fruto, ese hablar en lengua, eso no se va, no queda como evidencia inicial. En los momentos críticos de mi vida, cuando estoy orando, en un momento yo ya no tengo palabras y viene el Espíritu y me hace hablar en lenguas y en 5 o 10 minutos estoy más fuerte que si hubiese orado 1 hora. Esa es hablar en lengua. ¿Uno entiende lo que dice? No, pues. Dice 1 Corintios 14 que el que habla en lengua habla a Dios, no a los hombres, pero edifica al que habla en lenguas. Porque el Espíritu es el que está orando, tomando mi lengua. ¿Pero cuándo toma mi lengua? Cuando domina todo mi ser. Santiago dice que la lengua es el miembro más difícil de domar, dice. Difícil, casi imposible. Pero cuando uno se rinde a Dios, cuando uno se deja dominar por Dios, entonces el Espíritu Santo domina nuestra lengua y nos hace hablar en su idioma. Tal vez nunca te diste cuenta de eso. ¿Por qué es la evidencia? Eso es signo de que Él tomó el control de toda tu vida. Por eso, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, que la primera vez que ocurre también se llama llenura del Espíritu Santo, entonces uno empieza a hablar en otras lenguas como evidencia de que el Espíritu tomó el control de pensamientos, emociones, voluntad, espíritu, alma, cuerpo, todo nuestro ser. Así que otras evidencias que dan clara demostración que el Espíritu está llenando nuestra vida es el fruto que produce el Espíritu en nuestra vida. Por eso hoy vamos a ver
la llenura del Espíritu produce fruto. Veamos ahora en primer lugar, ¿qué lucha interna tiene el cristiano? ¿Qué lucha interna tiene el cristiano? Porque antes de convertirnos teníamos una sola naturaleza, la naturaleza caída, la naturaleza vieja, la naturaleza pecaminosa, la naturaleza adánica de nuestra carne, como dice la Biblia. Solamente eso teníamos. Cuando nos convertimos tenemos dos naturalezas, la vieja y la nueva, la naturaleza espiritual. Lindo hubiese sido que la vieja desapareciera, pero no es así. Eso permanece. Ahí está en stand-by. O está en el cajón si nosotros lo mantenemos en el ataúd. O se levanta y toma fuerza si nosotros le damos rienda suelta al viejo hombre. Pero nosotros tenemos la posibilidad de permitir que el Espíritu Santo controle a la carne, a mí, y siempre caminamos de victoria en victoria. O sea que cuando nos convertimos tenemos dos naturalezas y entre esas dos naturalezas hay una lucha frontal. ¿Qué lucha interna tiene el cristiano? Vamos a ver en la carta de los Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 18. Gálatas 5, 16 al 18. El apóstol Pablo dice: digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. Examinemos este pasaje. 1. Nosotros decidimos cómo vivir. No lo decide Dios. Nosotros decidimos cómo vivir. ¿A quién vamos a permitirle gobernar nuestra vida? ¿A la carne o al Espíritu? El versículo 16 dice, digo pues, vivan. No dice Dios te va a hacer vivir. No, ustedes vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. ¿Me hiciste algo? La carne me dice, toma venganza, retírale tu amistad. El Espíritu dice, perdónalo, mantén tu amistad, amalo a pesar de todo. Yo decido qué hacer, a la carne o al Espíritu. Por poner un ejemplo, eso se presenta todos los días, cada día y cada momento. 2, tenemos una lucha interna. El versículo 17 dice, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu. Y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Es una guerra interna entre estas dos naturalezas. Lo tenemos todo, lo tenemos todo. Yo decía, lindo hubiese sido que la vieja naturaleza desapareciera, pero no es así. Esa la vamos a llevar hasta el día que partamos con el Señor. Ahí dejamos este viejo cuerpo y libre estamos de la carne. 3, el Espíritu puede guiarnos, el Espíritu puede guiarnos. Versículo 18 dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la carne, a la ley. Ya no están obligados a obedecer la ley. En segundo lugar, ¿qué impide al Espíritu producir fruto? ¿Qué impide al Espíritu producir fruto? Dijimos que en el caso del agricultor había muchas cosas que impedían que sus árboles frutales dieran fruto. Y es una comparación. ¿Qué impide que el Espíritu produzca fruto en nuestra vida? Gálatas 5, versículos 19 al 21. Dice, las obras de la carne se manifiestan en adulterio. Y sabemos lo que es el adulterio. Hombre casado, andando en relación íntima con una mujer que no es la suya. Fornicación. Bueno, voy a leer todo y después lo explico. Fornicación,
inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Examinemos el pasaje. 1. Las obras de la carne. Los versículos 19 al 21, la primera parte. Las obras de la carne se manifiestan en adulterio, ya expliqué. Hombre casado, mujer casada, teniendo relación íntima con alguien que no es su esposo, su esposa. Las obras de la carne. Fornicación, persona soltera que tiene intimidad con otra persona que no es casada, ni él es casado, entre solteros. Pero fornicación es mucho más que eso. Un matrimonio legítimo puede estar en fornicación. La palabra fornicación viene de la palabra griega porneia. Porneia. ¿Qué es porneia? Toda deformación sexual. Yo le voy a dar una explicación muy elegante, pero ustedes van a entender. Dios hizo la nariz para respirar, hizo los oídos para oír, hizo la boca para hablar y para comer. Pero ¿qué tal si un día de esto a mí se me ocurre comer por la nariz? Me pongo una sonda por la nariz y echo líquidos a mi estómago. No hizo anatómicamente el Señor eso. Y algunos argumentan, pero a mí me deleita comer por la nariz. Pero estás mal, eso es algo patológico. Te voy a poner otro ejemplo. Nosotros necesitamos respirar por la nariz, pero a veces respiramos por la boca, dormidos. Y eso afecta porque seca nuestra garganta. No fue hecha la boca para respirar. La nariz fue hecha para respirar porque tiene sus pelitos que filtran las impurezas del aire para que no se reseque tu parte interna. Todo fue ideado perfecto por Dios. No, pero yo quiero respirar por la boca. Pero no es el diseño de Dios. ¿Ustedes están entendiendo esto con porneia? Porque algunos predicadores y hasta pastores dicen, dentro del dormitorio los casados pueden hacer las cosas como le vengan gana. No voy a explicarte porque tengo pasajes bíblicos muy específicos. Basta que los dos estén de acuerdo que hagan las cosas como ellos quieren. Eso es pecado. Pero es que no encuentro satisfacción haciendo las cosas en forma normal. Entonces algo anda mal acá adentro. Estás enfermo de la mente. Porque Dios no se equivocó. Dios hizo para que cada cosa funcione como Dios la creó. Hacete ver con alguien o tratar tu tema con un pastor. Detrás de esas prácticas hay fuerzas diabólicas para que peques porque trae un sentimiento de culpabilidad. A pesar de que en un momento dado parece satisfactorio, pero después deja mucho sentimiento de culpabilidad. Fornicación, inmundicia, toda cosa sucia, lascivia. Una palabra que no usamos. ¿Qué es? Un hombre ve pasar a una chica y le sigue con la vista y hoy se llama acoso sexual. Le dice cosas y él se ratonea en la mente. Piensa, mirá si estoy con esta, en un motel, y le da rienda suelta a su mente. ¿Qué es eso? Lascivia. Lascivia. Podría seguir explicando, pero se me va el tiempo. Idolatría. Nosotros no somos idólatras. Yo no adoro a una mascota, un muñeco, no adoro a una imagen. Nosotros podemos caer en idolatría. Nosotros pastores también. Cuando mi ministerio es más importante que Dios en mi vida, yo soy un idólatra. Cuando tu familia, que tenés que cuidarla, tenés que amarla, pero cuando tu familia está sobre Dios, tu familia es un ídolo. Y puedo seguir agregando a la lista. Hay muchas cosas que son
Idolatría es cuando cualquier cosa ocupa el lugar de Dios. Dios quiere estar primero en mi escala de valores. Cuando yo pongo otras cosas, a veces inocentemente, el trabajo puede ser un ídolo. ¿No hay que trabajar? Sí, pero todo tiene su lugar. Cuando yo dejo a Dios por más trabajo, más trabajo, más trabajo, cuidado, el trabajo es una idolatría, es un ídolo. Hechicería, pastor, yo no voy a ni un curandero ni brujo. Yo no sé, no creo que acá ocurra eso. Pero cuando miren esta grabación en algún lugar del mundo, hay muchos cristianos que miran el horóscopo y muchos jóvenes que juegan a la tabla Ouija o el juego de las copas. Eso es ocultismo, eso es brujería, hechicería, y ahí se endemonian mucho. Hechicería, enemistades. ¿Qué quiere decir? Peleado, enojado, estoy enemistado con fulano. Pleitos, celos, hay celos enfermizos, patológicos. El marido le ve a la esposa hablando con un hermano, ¿no tendrá algo con él? Estás enfermo, querida, de la cabeza. Pero yo tengo que ser tan desconfiado y habrá que ver. Hay motivos. Normalmente en el matrimonio tiene que ser fiel hasta la muerte el uno al otro. Yo conocí pastores, incluso un pastor de esta iglesia tuvo que dejar el ministerio porque la esposa no lo podía ver a él hablando con una hermana en consejería, hablando. No, seguro que es su amante. Esto es terrible, hermano. Esas son obras de la carne y esos son impedimentos para estar lleno del Espíritu Santo. Podría hablar más extensamente. Enemistades, pleitos, celos, iras. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Mantener el enojo. Contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Pastor, yo no soy un homicida, no mato a nadie. La Biblia dice que si un cristiano aborrece a otro hermano es un homicida. ¿Recuerdan? Homicida yo. Y si yo aborrezco, pero nadie lo sabe, pero Dios lo ve. Homicidios, borracheras. Borracheras, ¿sabe qué? Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Los borrachos. Orgías. Ay, no quiero entrar en ese tema. Hoy hay tantas prácticas de orgía. Pero no voy a entrar porque es un tema bochornoso, feo. En un retiro de matrimonio voy a hablar de estos temas. Orgía y cosas semejantes a esto. Las obras de la carne. 2. Es casi imposible que una persona practique todos estos pecados. Porque hay que ser muy depravado para tener todas esas prácticas. Pero a lo mejor en mi vida hay uno de estos. O 2. O 3. Cada cual mida su vida y que se coloque el saco a quien le quede bien. No te acuso ni te defiendo. Yo soy el juez de mi vida y el Señor. No soy tu juez ni vos sos mi juez. Entonces alguna práctica de esta puede ser un grave impedimento para yo estar lleno del Espíritu Santo. 3. Las consecuencias. Versículo 21. Dice: acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero yo era bautizado, miembro de la iglesia de Dios en Hernandaria. Pero acá dice que vos practicaste tales cosas. Pero yo fui líder. Acá dice que practicaste tal cosa. Pero yo fui pastor. Acá no valen títulos ni cargos en el libro del Señor. ¿Me explico, hermano? Alguien va a decir, pero esto le dice a los mundanos. No, esa carta fue escrita a los hermanos de Galacia. Galacia no era una iglesia, era una zona donde había muchas iglesias. Es una circular esto. A los gálatas no entrarán en el reino de Dios. 3. ¿Qué fruto produce el Espíritu Santo? ¿Qué fruto produce? Gálatas 5, 22 y 23. Dice:
pero el fruto, no se dice los frutos, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, es decir, no existe ninguna ley en contra de esas cosas. Aquí vemos que el fruto del Espíritu es múltiple, es como una naranja. ¿Recuerdan la naranja? Es una naranja, pero tiene muchas tajadas, le decimos nosotros. Otros le dicen gajos. No sé, pero estamos viendo la naranja en nuestra mente. Es un fruto con muchas tajadas. Así es el fruto del Espíritu. No se dice los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu con muchas tajadas. ¿Y cuál es uno? El primero dice amor. Amor. El apóstol Pablo pone en su inspirada carta amor. Y el apóstol Pablo dice, si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Yo puedo hablar en lengua y todos pueden decir, qué espiritual este hermano. Pero si yo no tengo amor, esa lengua es como una lata que suena. ¿No vale las lenguas? Sí, es un don del Espíritu Santo. Pero si no tengo amor, todo lo otro es ridículo. El segundo es gozo. Gozo. El gozo no es alegría. Algunas nuevas traducciones modernas dicen alegría. Es un error. Yo estoy alegre cuando tengo casa nueva, moto nueva, cuando las cosas están bien, cuando tengo dinero, cuando me ascendieron en el trabajo. ¡Qué alegría! Y si no hay ascenso, no estoy alegre. Si no hay dinero, no estoy alegre. La alegría produce las circunstancias buenas, las adversas no. Y el gozo, en medio de las dificultades y problemas, tengo gozo, porque el gozo no produce las circunstancias, lo produce el Espíritu Santo dentro mío. Para asombro, en mis momentos más críticos de mi vida, le busqué más que nunca al Señor y en medio de las pruebas tenía gozo, gozo, gozo. Y Jesús dijo, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y el gozo de ustedes sea completo. Eso produce el Espíritu Santo. ¿Quién no va a querer tener ese gozo? Así que, 3, paz. Paz. Algunos dicen, bueno, todo está bien en casa, todos estamos sanos, todos tenemos dinero, está todo ok. Paz. No hay guerra, paz. No. La paz viene del Espíritu Santo. En medio de una familia que está en guerra, confrontada, Dios me da su paz. ¿Qué dijo Jesús? La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy como el mundo la da. No se turbe tu corazón ni tengas miedo. ¡Qué tremendo! Paz en medio de los problemas. 4, paciencia. Paciencia. Yo soy impaciente, no puedo. Y te falta el fruto del Espíritu. Parte del fruto. La Biblia dice que seamos siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Pero eso no lo produzco yo, eso lo produce el Espíritu en mí cuando yo lo busco al Espíritu que me llene y Él se encarga de darme paciencia. 5, benignidad. Algunas versiones traducen amabilidad. Pueden ser las dos cosas. Por lo tanto, dice Pablo a los colosenses, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Visto cristianos que hablan en lenguas, pero después te vas a hablar, tienen un carácter que, Dios mío, qué carácter agresivo.
Yo digo, ¿está lleno del Espíritu Santo? Te escuché hablar en lengua y ahora no nos engañemos. Mira cómo es el carácter de una persona. ¿Eso refleja la llenura o la falta de llenura del Espíritu Santo? Podemos hablar en lengua todo el día, pero si yo no soy amable, si yo no soy amoroso, si yo no soy paciente, el Espíritu está ausente o muy poco. Es fuerte, pero nos estamos confrontando a lo que dice la palabra. 6, bondad. La Biblia dice, más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdónense mutuamente, así como Dios les perdonó a ustedes en Cristo. Bondad. 7, fe. Algunas traducciones dicen fidelidad. Pueden ser las dos cosas. En la carta a los Hebreos leemos, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Fe. ¿Qué hago si me falta fe? La Biblia dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo todo el día estoy mirando el problema, ¿qué va a crecer mi fe? Va a crecer mi duda, mi temor, pero si yo miro a Cristo espiritualmente, mi fe comienza a fortalecerse. También si lo tomamos como fidelidad, dice Pablo a los Efesios diciéndole a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. El que tiene la llenura del Espíritu Santo es fiel a Dios, fiel a su cónyuge, fiel a su iglesia, fiel, fiel, fiel. Ahí se ve la llenura del Espíritu Santo. 8, mansedumbre. Algunas versiones modernas dicen humildad. Jesús dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. De él podemos aprender a ser mansos y humildes. 9, templanza. Algunas traducciones dice dominio propio, que yo pueda dominar mis impulsos con la ayuda del Espíritu, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, dice Pablo a Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bien, y termina el pasaje con el versículo 24 diciendo, y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es una decisión que cada uno debe tomar. Los que son de Cristo han crucificado. No dice Dios va a crucificar tu carne. No, yo tengo que crucificar mi carne. ¿Qué quiere decir? Morir a mí mismo para que Cristo domine en mi vida a través del Espíritu Santo. Varias veces he comentado que por muchos años tenía una linda plantita de naranja en casa en una maceta y era como un bonsái, chiquitita así, amarillita, muchos años. Un día Nidia me dijo, plantemos en la tierra. Lo plantamos en la tierra, creció, empezó a dar fruto, 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 fruto. Alcanzaba para todos los vecinos, para todos. Muchos años fue así. Este año aparentemente le entró una peste y por descuido nuestro nos fuimos a una casa para traer algo para combatir esa peste. Y este año dio fruto y empezó a caer, a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Algunas poquitas naranjas quedaron. Que está enferma la planta. Cuando nuestra vida está enferma, tenemos que sanarnos. Tenemos que ver en qué área estamos flojos para que el Espíritu Santo nos sane, para producir fruto. Podría seguir hablando, pero yo creo que se entendió. Una demostración que yo estoy lleno del Espíritu Santo es que en mi vida, yo no soy el que produce el fruto, es el Espíritu el que produce fruto. Pero si en mi vida no hay fruto, algo pasa. Entonces, hoy no es una acusación, sino un estímulo para ponernos la barba en remojo, como se dice, y decir, Señor, ¿cuál es el estorbo para que tu Espíritu me llene y produzca fruto en mi vida?
Yo quiero tener todo, los 9. ¿Hay alguien más que lo quiere? ¿Sí? ¿Están interesados en tener los 9? Los 9 gajos, claro. Hoy empezamos a buscar la llenura para que Él produzca el fruto. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Señor nos dice, a vos y a mí.